En dos. Muy, pero muy buenas noches, mis queridos estudiantes y mis queridos invitados de las diferentes latitudes de América. Y bueno, de pronto estamos más lejitos por allá. Estamos ya en la sexta semana del técnico laboral por competencias en recreación y deportes, ofertado por el Politécnico Nacional de Artes y Oficios Ponao, seccional Cali y Buenaventura. Hoy vamos ya al segundo round. Pasó el profe Macario con una excelente exposición y bueno, vamos a cerrar desde México con el profe Víctor Arenas. Ahorita se van a dar cuenta de la hoja de vida resumida porque el profe tiene bastantes títulos y viene recomendado, súper recomendado por el doctor Juan Hojas, que mucha gente conoce, sabe quién es el doctor Juan Hojas, que es un reconocidísimo cubano con mucho estudio, radicado en Venezuela y que ha hecho historia ya en Venezuela. Ya uno dice que ya Juan Hojas no es cubano y no, ya hace parte de Venezuela, su doble o triple nacionalidad creo que tiene él. Entonces, profe Víctor, de verdad vamos a leer su hoja de vida. Usted ya conoció de primera mano, usted está desde tempranito aquí para compartir esa agenda que nos trae hoy. Por favor, que me digan si ya está mi pantalla ampliada. Sí, profe. Muy bien. Víctor Arenas Pérez, mexicano. Licenciado en Educación Física del Benemérito Instituto Normal del Estado General Juan Crisóstomo Bonilla. Licenciado en Educación Media en el área de Ciencias Naturales de la Escuela Normal Superior del Estado de Puebla. Tiene una maestría en Educación Social y Animación Sociocultural de la Universidad de Sevilla. Tiene una maestría en Calidad de la Educación de la Universidad de las Américas Puebla. Tiene una maestría en Ciencias del Deporte y el Ejercicio de la Universidad de Puebla. Tiene una maestría en Educación Física de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, un doctorado en Educación de la Universidad Virtual Hispánica de México y un doctorado en Cultura Física de la Universidad Contemporánea de las Américas. Una experiencia, resumir un poquito de su experiencia laboral. Instructor de natación desde el 1987 al 2000 con las escuelas de natación Swing, Acuara y Acuática, Deporte y Salud. Profesor de educación física frente a grupos desde el año 95 al 98 en segundo, en la escuela segundo, alimentado, Plutarco Elías Calles, Jusecingo, de la escuela Remigado, Ostera de la Simón del Bolívar de la ciudad de Puebla. Pasó a ser asesor técnico pedagógico de educación física desde el año 98 al año 2000. Manejó la coordinación de educación física 11 Puebla Oriente Estatal, profesor investigador asociado, hora clase y medio tiempo del 98 hasta la fecha, todavía mantiene, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Cultura Física, supervisor de educación física de preescolar primaria del 2000 al 2019 y otra vez a la fecha. Está trabajando con la Secretaría de Educación del Estado de Puebla en la Dirección de Educación Física, director de Educación Física del Estado de Puebla desde el 2019 al 2021 con la Secretaría de Educación del Estado de Puebla y la Dirección de Educación Física. Nuestro querido invitado ha estado en múltiples eventos presenciales, porque me dijeron que estuvo presencial en muchos eventos, igualmente virtuales, y es un reconocidísimo ponente de todo lo que es esta parte de la escuela, lo que le llaman la nueva escuela mexicana. Víctor Arenas, el Ponao es tu casa, te recibimos con los brazos abiertos y bienvenido, maestro, a su casa. Muchas gracias, maestro Hilder. La verdad es que para mí es un honor y un placer el poder compartir con todos nuestros colegas de Centro y Sudamérica. Pero lo más importante, antes de iniciar, quiero felicitar al maestro Macario porque él ha hablado de la educación física, de la experiencia directa. Quiero dejar claro que el maestro no habló de la evaluación tradicional, sino que estamos en un proceso de transformación y cambio. Entonces, a mí lo que me toca complementar es contextualizar y situar la evaluación que se está haciendo en México, porque para nosotros es reciente el cambio de planes y programas de estudio,
empezamos en el año 2022, pero ya de manera obligatoria fue a partir de este ciclo escolar. Entonces estamos en un constante proceso de actualización, de adaptación y de cambio. Entonces, para mí es muy importante y agradezco al maestro Macario la experiencia y contextualización de una realidad. Y ahorita les voy a poder compartir que México, al igual que cada uno de sus países, tiene múltiples realidades y múltiples necesidades. Y en ese contexto, me parece muy puntual dejar claro que en la actualidad la evaluación debe de ser situada y contextualizada. Yo me voy a atrever en esta ocasión no hablar de la evaluación de manera genérica, es decir, los tipos de evaluación, las formas de evaluación, procesos de evaluación e instrumentos de evaluación, sino que me voy a atrever a hablar dentro de mi realidad, dentro de mi propio contexto laboral, cómo estamos aterrizando la parte documental con la realidad aplicativa y que es un esfuerzo de todos y que es un aprendizaje para todos. Entonces, en ese contexto, hablar de evaluación, obviamente tiene que ser una situación situada. Entonces, me voy a permitir compartir pantalla para poder iniciar el proceso. Ustedes me indican si ya es visible. Claro que sí, maestro. Sí, Sí, señor. profe, sí se visualiza. Perfecto. Perfectamente. La ponencia del día de hoy es un tanto ambiciosa porque me gustaría compartir. Son 4 puntos a tratar, pero que me parecen relevantes, sobre todo que ustedes conozcan el contexto de la nueva escuela mexicana. Como primer punto, cuál es la filosofía, cuál es la epistemología, cuáles son los enfoques metodológicos, para de ahí poder entender la transición de los enfoques de la educación física en la educación básica en México y obviamente poderlos aterrizar a la educación física dentro de la nueva escuela mexicana. Entender que la evaluación del aprendizaje en la educación física en la nueva escuela mexicana, aparte de ser fundamental para el desarrollo integral, también es normativa y por lo tanto tiene que ser situada y funcional. Y para finalizar, la intención es hablar de unos ejemplos de instrumentos de evaluación de educación física en preescolar, primaria y secundaria, tratando de abarcar la educación básica como elementos que ya podemos ir trabajando dentro de lo que es el proceso educativo. Me gustaría iniciar que dentro del contexto de la nueva escuela mexicana se tiene que entender, porque además es una reforma constitucional en nuestro país, que la nueva escuela mexicana es un trayecto educativo de los 0 a los 23 años de edad de los ciudadanos mexicanos. Entonces es un proceso muy ambicioso, es un proyecto totalmente integrador en el sentido de que la educación inicial, la educación preescolar, la educación primaria, secundaria y media superior, que sería la preparatoria y el bachillerato, se encuentran dentro de la obligatoriedad de todo ciudadano para poder alcanzar una formación educativa integral. De tal manera que esta educación es concebida para toda la vida bajo el concepto de aprender a aprender, obviamente utilizando una continua adaptación a los cambios para un aprendizaje permanente. ¿Cuáles son los 3 elementos fundamentales de la nueva escuela mexicana dentro de lo que sería la política, la filosofía y la epistemología educativa? Bueno, primero queremos un servicio educativo democrático en el cual la inclusión, es decir, nadie queda fuera, todos forman parte del proceso educativo, es un cambio transformador dentro de las políticas públicas a nivel nacional y me parece que también a nivel internacional. Y es un proceso que nos está costando mucho trabajo, ya que en el caso de México, al ser esto un proceso de ley, las personas en situación de discapacidad se encuentran dentro de la escuela regular. Y eso para nosotros, como bien lo decía el maestro Macario, aparte de ser mi plan de clase, aparte de pensar los aprendizajes que se tienen que desarrollar dentro de lo que es la educación física, tengo que implementar estrategias dentro de mi propia planeación para que todos estén dentro del proceso educativo. Entonces, este principio de la democracia en educación, que es la obligatoriedad del artículo 3º constitucional, es fundamental. Nadie puede estar fuera de la escuela. Todos deben estar dentro del proceso de formación integral.
El segundo aspecto fundamental dentro de estas políticas y filosofías es la formación de la ciudadanía, de las personas con valores, de las personas con el respeto, de las personas que pueden ser capaces de relacionarse con todos. Por lo tanto, es súper importante en este sentido que la formación académica, que la formación artística, que la formación tecnológica ya no se va a dar desde un punto de vista fragmentado por asignaturas o disciplinas. En México se ha diseñado un currículum desde el campo humanista, desde el campo decolonial, desde el campo de la pedagogía situada en campos de formación. Es decir, ya no hay clases de matemáticas, ya no hay clases de español, ya no hay clases de ciencias naturales, ya no hay clases de tecnologías, sino que los conocimientos se van desarrollando de acuerdo a los diagnósticos del contexto, de acuerdo a las necesidades de aprendizaje y sobre todo la integración de las asignaturas para desarrollar proyectos educativos, para desarrollar ámbitos de formación integral y no fragmentado. Y entonces, para todos los docentes en nuestro país, eso es un reto en el cambio del cual nosotros hemos sido formados. Yo soy un docente que tiene 30 años de haber egresado de la escuela normal. Actualmente tengo una posición de decisión en términos de llevar las políticas educativas a las escuelas y seguimos aprendiendo. Nosotros venimos de una formación fragmentada, de una formación donde los campos de trabajo de las ciencias eran independientes y hoy tenemos que aprender a trabajar en colaborativo y en equipo y aprender desaprendiendo. Es decir, que yo me tengo que quitar muchas situaciones de las que pensaba que eran adecuadas para darle entrada a nuevos procesos de formación, a nuevos procesos de aprendizaje, para que nuestros alumnos tengan mejores condiciones a las que nosotros tuvimos. Y finalmente, algo que todos los pueblos aspiramos, sobre todo en este continente, es a la justicia social. El equilibrar eh, la situación de la riqueza para que todos tengamos una vida digna. Y en ese contexto, bueno, estamos hablando de que la pedagogía decolonial será uno de los sustentos del proceso educativo y que tiene como ámbito fundamental y darle la voz a los alumnos, el darle la voz a la comunidad educativa, el darle la voz al contexto de que lo que van a aprender les va a permitir salir adelante y mejorar su situación contextual y de vida. ¿Cuáles son los elementos relevantes del plan de estudios? Bueno, hacer efectivo el derecho a la educación para que los estudiantes sean la prioridad del sistema educativo nacional. Vuelvo a reiterar, es la política de inclusión. El segundo elemento relevante es la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y esa comunidad no solo abarca a las niñas, niños y adolescentes, al personal docente y directivo y administrativo y a los padres de familia, sino la comunidad es la escuela como centro integrador de la zona geográfica en la cual se encuentra. Y entonces estamos hablando que no es el docente el que tiene el saber máximo, no es el docente el que tiene todos los conocimientos, sino que todos aprendemos de todos, donde todos sabemos por la experiencia, por los usos y costumbres, por la ciencia y por la tecnología, y todos cabemos en el mismo espacio geográfico y por lo tanto todos tenemos la posibilidad de enseñar y aprender para mejorar a una mejor condición de vida. Y finalmente, lo que habíamos comentado, lo que es la integración curricular, que es el desarrollo de los campos de formación en lugar de tener un plan de estudios fragmentado por asignaturas o por disciplinas del conocimiento. Entonces, aquí es a donde viene la principal transición de todo lo que hemos estado hablando. Nosotros hemos tenido reformas durante los últimos prácticamente 20 años. Las primeras reformas a escuelas normales se dieron en el 2002. La primera reforma de educación básica se dio en el 2006 y de ahí empezamos con muchas reformas. Las más fuertes han sido 2017 y 2019. Y aquí estoy presentando en el lado izquierdo todo lo que era el plan y programas de estudios por aprendizajes clave, se denominaba, y que era con un enfoque de competencias.
donde el currículum obligatorio se dividía en 3 grandes partes, lo que eran los campos de formación académica, donde se encontraba el pensamiento matemático, el lenguaje y comunicación, así como la exploración y conocimiento del mundo natural y social. La segunda área, que eran las áreas de desarrollo personal y social, donde se encuentran las artes, donde se encuentra el trabajo socioemocional y la educación física. Y aquí es a donde nosotros, en ese momento histórico, dejamos de ser una asignatura para ser un área de formación como educadores físicos. Y finalmente, la autonomía curricular, donde se reforzaba a través de 5 estrategias lo más importante en el contexto de la escuela, que fuera la formación académica o fuera el desarrollo personal y social. Este currículo fragmentado, a través de la reforma que se da en el 2019 al 2022, bueno, se establece que las dimensiones que los niños y adolescentes deben de tener en su formación integral, pues debe de abarcar 6 campos prácticamente del conocimiento humano. El ámbito cognitivo, el ámbito físico, el ámbito emocional, el ámbito cívico, el ámbito moral y el ámbito estético, lo cual nos lleva a la evolución curricular de lo que es actualmente la nueva escuela mexicana, que abarca desde la educación inicial e incluso el bachillerato, pero bueno, en este documento oficial tenemos aquí la flor del desarrollo integral y humanístico de lo que va a ser la educación básica en México. Tenemos al centro, bueno, el polen de la flor, a la comunidad, entendiendo a esta no solo a la escuela, sino al contexto que está alrededor de la escuela. Los primeros 4 pétalos tienen que ver con los campos formativos, donde tenemos los saberes y pensamiento científico, la ética y naturaleza y la sociedad, de lo humano a lo comunitario. Aquí es a donde pertenece la educación física y los lenguajes. A mí me gustaría ser muy enfático, a diferencia de este esquema de los aprendizajes clave, que aparte de estar fragmentado, era como primera categoría, segunda categoría y tercera categoría. Y en la actualidad, en el plan y programas de estudios, cada uno de los campos formativos tienen el mismo peso en la formación integral, es decir, no hay saberes académicos mayores que aquellos saberes en las artes y en el ámbito de la educación física que sean menores a los campos de la ciencia, sino que son equivalentes. Eso nos va a permitir un equilibrio en el desarrollo educativo de las nuevas generaciones en México. Y finalmente, tenemos los ejes de formación, que son el sentido, la intención de las políticas, la filosofía y la pedagogía de la escuela mexicana dentro de estos campos de formación. Estos ejes transversales tienen que ver con la igualdad de género, el fomento a la lectura y la escritura, la inclusión, el pensamiento crítico, la educación estética, la vida saludable, que tiene mucha relación con el ámbito de la educación física y del humano a lo comunitario, y la interculturalidad crítica. Entonces, en este contexto, estamos observando que los esquemas tienen 2 connotaciones filosóficas muy diferentes. El primero, el de las competencias, es que todo está fragmentado y te tienes que formar de una manera consolidada y especializada. En cambio, en esta evolución curricular, estamos hablando de una formación humana, integral y equilibrada que permite que todos tengamos las mismas oportunidades y los mismos procesos de oportunidad. Entonces, para finalizar esta parte del marco curricular, bueno, tenemos lo que es los niveles de desagregación dentro de la nueva escuela mexicana. El perfil de egreso va a impactar el aprendizaje comunidad a través de sustentar todas las sesiones, los proyectos de trabajo en los ejes articuladores. Habíamos comentado que son 7: pensamiento crítico, interculturalidad crítica, inclusión, igualdad de género, artes y experiencias estéticas, apropiación cultural a través de la lectura y la escritura y vida saludable. Estos ejes articuladores deben de estar dentro de los contenidos de los campos formativos, de lenguajes, del pensamiento científico, de la ética y la naturaleza y del humano lo comunitario. También aquí hay una parte importante de esta desarticulación de lo fragmentado. Hoy hablamos de fases y grados.
La fase 1 es educación inicial, la fase 2 es educación preescolar en 3 grados, la fase 3 es el primer ciclo de primaria, la fase 4 es el segundo ciclo de primaria, la fase 5 es el tercer ciclo de primaria, es decir, en fase 3 es primero y segundo, fase 4 es tercero y cuarto, fase 5 es quinto y sexto grado de primaria y la fase 6 es la educación secundaria. Y a partir de todos estos elementos se originan los programas de fase 1, se llaman programas sintéticos, es decir, es cuáles son los conocimientos mínimos necesarios que todo mexicano debe de conocer. Obviamente, alineados a su contexto. Entonces tenemos el programa de educación inicial, el programa de preescolar, el programa de primaria en sus 3 fases y el programa de secundaria. Entonces, este es el nuevo concepto de lo que es la organización de la escuela básica en México. Y ahora sí, ya entrando en materia, bueno, tenemos que los enfoques de la educación física en educación básica en México, a lo largo de los últimos 90 años, bueno, hemos tenido una transición de 8 enfoques en las que se ha impartido la asignatura de educación física a los alumnos de educación básica. Y de estos enfoques tenemos los últimos que se dan en el año 94, en el 2011, en el 2017 y en el 2022, que se sustenta obviamente en las necesidades temporales, contextuales, epistemológicas y curriculares. Y bueno, en esta línea del tiempo de los enfoques de educación básica en México, en los años 40 teníamos el enfoque militar, del cual los ejercicios gimnásticos y de orden y control son los que prácticamente se han desarrollado dentro de la educación física en esos años. Luego tuvimos el enfoque deportivo previo a ser sede de los Juegos Olímpicos del 68 en México, por lo tanto hubo un auge en el desarrollo deportivo en las principales disciplinas que podían participar en esos Juegos. Posteriormente, con el desarrollo de los aspectos del estudio del cerebro, bueno, se da el enfoque psicomotor, que generalmente se origina en Francia, y bueno, tienen algunos estudios, uno de los elementos más importantes psicomotores que tenemos como referente se da en Canadá, y bueno, las escuelas psicomotoras se dan prácticamente en Sudamérica en los años 70. Y finalmente, ya entrando a finales del siglo XX en México, bueno, tenemos el enfoque orgánico-funcional, que es un enfoque en el cual se plantean objetivos, se desarrollan rutinas dentro de la clase de educación física, con la aspiración de que la educación física contribuyera al desarrollo orgánico y funcional del cuerpo humano y con ello poder tener una sociedad mexicana más sana. Posteriormente, en los años 90, tenemos el enfoque motriz de integración dinámica, donde nosotros desarrollamos un ámbito equilibrado de desarrollar las capacidades físicas perceptivas, las condicionales, la actividad física en comunidad, el desarrollo del deporte y el aspecto recreacional. Entonces, la educación física tiene un concepto más socializador en este enfoque. Y luego entramos a la última etapa de lo que es el enfoque de competencias a través de la edificación de la competencia motriz, y se toma como elemento fundamental el enfoque global de la motricidad desde el 2002 al 2011, y este se transforma en los aprendizajes clave y evoluciona al enfoque sistémico de la motricidad entre el 2017 y el 2019. Actualmente, la nueva escuela mexicana considera las epistemologías del sur, es decir, un enfoque humanista integral y sistémico de la educación física, para poder desarrollar todo lo que es el contexto de lo que puede ser la sesión de educación física. Entonces, el enfoque de la educación física dentro de la nueva escuela mexicana en el plan de estudios 2022, pues obviamente tiene un antecedente que es el enfoque dinámico integrado de la motricidad, que es un enfoque que identifica y organiza los elementos que constituyen la motricidad y que explora dimensiones en que ésta se desarrolla y las funciones sobre las que actúa. Quien desarrolla este enfoque son los doctores Castañer y Camerino, que lo vienen trabajando desde el 2012 hasta el 2022,
Y bueno, tenemos que es un enfoque que está desarrollado por 4 elementos, lo que es la intervención pedagógica de la educación física, por eso tiene una orientación sistémica integral de la motricidad, tiene una interacción con las capacidades, habilidades y destrezas que se desarrolla a través de una planeación y evaluación, y obviamente la salud como tema transversal. Entonces, estos son los elementos, es decir, la educación física en México tiene una base teórica, pedagógica, filosófica, epistemológica, sólidas, para lo cual todos los que hemos sido formados en el ámbito de la educación física o nos desarrollamos en la educación física, tenemos que considerar para dar las clases de educación física. ¿Y por qué lo digo? Porque no es dar la clase por darla, no es llegar a improvisarla, sino que se tiene un plan, se tienen contenidos, se tienen elementos, vamos a ver más adelante, para dosificar, para estimular y para desarrollar en los alumnos esa oportunidad de manera integral desde el movimiento con un enfoque educativo. Entonces, la educación física en la nueva escuela mexicana cobra una especial y relevante importancia porque brinda conocimientos, habilidades y actitudes para una formación humanista dentro del desarrollo de todas las facultades de las mexicanas y los mexicanos. Particularmente, esta asignatura se incorpora en el campo formativo de lo humano y lo comunitario. Y este campo formativo tiene como objetos de aprendizaje que se comparten y que se complementan con disciplinas que lo conforman, como son el conocimiento de sí mismo y de los demás, la comprensión consciente de la vida emocional y afectiva, el cuidado de la salud individual y comunitaria, el análisis crítico de situaciones y problemas sociales y la valoración y construcción de saberes e intervenciones. Y aquí hablamos de los objetos de aprendizaje que tiene la educación física dentro de la nueva escuela mexicana. ¿Y cómo lo vemos todos estos objetos de aprendizaje? Bueno, pues resulta que la educación física tiene mucho que aportar para poder ver estos objetos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque a través de la educación física podemos reconocer, aceptar y cuidar nuestro cuerpo, el conocimiento de sí, la parte corpórea y la parte de la corporeidad. Pero también podemos asumir valores y actitudes asertivas, es decir, tenemos una interconexión motriz porque no me muevo solo, me muevo en un contexto, me muevo con personas, me muevo dentro y fuera de algunos objetos y dentro de otros seres vivos. Por lo tanto, estos objetos de aprendizaje nosotros los atendemos de manera focal y de manera transversal dentro de lo que serían los contenidos y las actividades de una sesión de educación física. Nosotros promovemos el juego limpio, por lo tanto tenemos lo que se denomina la confrontación lúdica. ¿Por qué? Porque estamos basados en el fair play, pero además tenemos desde el enfoque de la pedagogía decolonial darle importancia al trabajo colaborativo y en equipo, no al competitivo como se ve de manera pura en el deporte, sino que nosotros tenemos que aprender y enseñarle a los alumnos lo más importante que es el competir, el convivir, el desafiarse a sí mismo, no solamente el ganar y perder. Por lo tanto, establecemos ambientes de convivencia sanos y pacíficos para desarrollar las relaciones interpersonales y obviamente en la práctica sistemática de esta actividad, bueno, nosotros adquirimos estilos activos y saludables para el bienestar social y colectivo. Obviamente, a través de la creatividad motriz podemos emplear el potencial creativo y estratégico. Mucho de lo que son los juegos modificados nos permiten desafiar a los alumnos para que ellos propongan las actividades que les permiten interactuar en un entorno sano y obviamente el proponer y solucionar tareas o problemas motrices, obviamente son una escalada para lo que es la toma de decisiones en la vida cotidiana. Y finalmente, pues todos estos elementos permitan explorar y vivenciar las capacidades y destrezas, que es el potencial propio con las demás personas. ¿Cuáles son los elementos de la educación física dentro del marco curricular o dentro de los contenidos o el ámbito pedagógico que nosotros desarrollamos? Bueno, son 3 elementos fundamentales: la motricidad, la corporeidad y la creatividad motriz.
¿En qué consiste la motricidad? Bueno, la motricidad tiene que ver con esta pirámide del desarrollo de los patrones básicos de movimientos a lo que sería el expertise performance, que nos permite el desarrollar las habilidades motrices, las destrezas motrices y la disponibilidad corporal como elementos fundamentales para moverse de manera libre, para moverse con un fin determinado, para moverse con velocidad y precisión, para moverse con seguridad y obviamente para tener claridad del potencial del desarrollo motor que cada uno de los sujetos en el entorno y con las personas puede estar. Maestro, se le cerró el micrófono. Sí, una disculpa, era lo que estaba checando. El segundo elemento de la corporeidad, pues obviamente es la articulación de la percepción que tenemos del mundo con el conocimiento de nuestro esquema corporal y de ahí poder, a través de la identidad corporal, poder tener una expresión corporal personal y con el entorno, y esa identidad corporal y esa expresión corporal me permiten consolidar mi imagen corporal y por lo tanto tener una percepción clara de mí mismo y de las personas como elemento que permite el desarrollo de la identidad de los niños, niñas y adolescentes. Y finalmente tenemos la creatividad motriz. Obviamente la creatividad motriz viene desde la perspectiva de que a través del desarrollo motor, bueno, podamos construir una creatividad motriz y estratégica que permita desarrollar un pensamiento estratégico al brindar resolución a problemas que se plantean mediante posibilidades infinitas de respuestas posibles de que desarrolla el pensamiento divergente. Y obviamente todo esto se tiene que hacer a través del descubrimiento libre y no conducido por parte del docente. Nosotros podemos hacer la técnica de tirar migajas, es decir, damos ciertas orientaciones, pero no brindamos las respuestas correctas porque hay muchas respuestas correctas. Y bueno, aquí viene el dicho de todos los caminos llevan a Roma. Todos tienen diferentes desafíos, todos tienen diferentes tiempos, todos tienen diferentes kilometrajes, pero todos me llevan al mismo lugar. Todos estos elementos se aterrizan en 4 elementos fundamentales para construir los programas sintéticos y serían las capacidades perceptivo-motrices, las capacidades físico-motrices, las capacidades sociomotrices y las habilidades y destrezas motrices, que como lo había comentado anteriormente, obviamente estos elementos se toman del enfoque sistémico, global e integral de la motricidad de Castañer y Camerino y se transforman estos elementos en 5 contenidos. Estos contenidos de todas estas capacidades y habilidades que hemos manejado se organizan en capacidades y habilidades motrices, en posibilidades expresivas y motrices, en estilos de vida activos y saludables, en pensamiento lúdico, divergente y creativo, e en interacción motriz. Como podemos observar, estos 5 contenidos se derivan de las combinaciones de las capacidades perceptivo, físico, socio y destrezas y habilidades motrices. Y en cada una de las fases o niveles educativos, estos contenidos se especifican en procesos de desarrollo y aprendizaje. Cada uno de ellos graduado para primero, segundo y tercero de preescolar. Y bueno, aquí vienen las descripciones correspondientes para cada uno de estos elementos que vamos de lo fácil a lo difícil o de lo fácil a lo complejo. Y obviamente serían como elementos orientadores los PDAs, procesos de desarrollo y aprendizaje, que todos los niños, niñas y adolescentes debieran ser capaces de manifestar dentro del aprendizaje integral de la educación física. Aquí está el esquema de educación primaria. Tenemos la fase 3, la fase 4 y la fase 5, y son los 5 contenidos y cada uno de esos contenidos van de lo fácil a lo difícil en el nivel primaria. Y finalmente tenemos los 5 contenidos en el nivel de secundaria. Entonces, como pueden observar, estos contenidos son a lo largo de todo el tránsito de la educación básica y vamos
de las primeras expresiones de lo que serían los procesos potenciales a estimular y los vamos desarrollando a lo largo del trayecto de formación de lo que viene siendo la duración de la educación básica en México. Ahora sí, entramos en materia de cómo es la evaluación dentro de la nueva escuela mexicana. Bueno, para iniciar, hablamos de la evaluación como concepto y en este sentido, bueno, la evaluación forma parte de la vida del ser humano y toda evolución de la conducta se produce gracias al análisis de las experiencias vividas, valorando el aprendizaje y por lo tanto debe de ser inherente al proceso educativo como conocimiento del proceso de la enseñanza-aprendizaje, obteniendo la máxima información posible acerca de esto. Es decir, evaluamos todo el tiempo, evaluamos en todo momento y evaluamos para tomar decisiones. Por lo tanto, evaluar significa diagnosticar, controlar y analizar el proceso educativo. La evaluación del aprendizaje de la educación física en la nueva escuela mexicana, con muchos de los contextos de ustedes, es normativa, es decir, que es una indicación por el aparato educativo nacional, en este caso por la Secretaría de Educación Pública, a través del acuerdo del 10 de septiembre del 2023 y donde se nos dan las normas generales para la evaluación del aprendizaje, la acreditación, la promoción, la regularización y la certificación y obviamente está diseñada para los 3 niveles de educación básica. Bueno, en el nivel de preescolar, los resultados de la evaluación es a través de observaciones y sugerencias de cada campo formativo sin usar calificaciones numéricas, es decir, es cualitativa. El criterio de acreditación se acredita por el solo hecho de haber cursado el grado correspondiente y los criterios de promoción, los alumnos se promueven al grado siguiente, primero, segundo y tercero. En el caso de primaria, el resultado de la evaluación se da con números enteros, es decir, ya es cuantitativa, de 6 al número 10 en primer grado y del 5 al 10 de segundo grado en adelante. Los promedios finales por campo formativo serán de un entero y un decimal, es decir, pueden sacar 8.5, 8.6, etc. Los criterios de acreditación, el primer grado se acredita con solo el hecho de haberlo cursado y todos los alumnos y alumnas de primer grado pasan a segundo. De segundo a sexto grado, cuando se obtenga el promedio mínimo final de 6 para todos los campos formativos y todas las alumnos y alumnas de segundo grado, si cumplen los requisitos, podrán acreditar. Y finalmente, en el caso de secundaria, para cada disciplina, los números enteros son del 5 al 10, con promedios de un número entero y un decimal. Cuando se obtenga un promedio final de 6 para todas las disciplinas, se promueven al grado siguiente. La disciplina de educación socioemocional y tutoría no se consideran para la acreditación porque forman parte del proceso integral y obviamente si no aprobaron algún campo formativo, pues tendrán que volver a cursar el grado correspondiente. Como es normativa, hay periodos de evaluación. El primer periodo se da el último día hábil en noviembre, el segundo periodo el último día del mes de marzo y el tercer periodo se da el último día hábil del ciclo escolar. Y la comunicación de resultados a los padres de familia se da en los últimos 4 días hábiles del mes de noviembre, en los 4 últimos días del mes de marzo y en los 2 últimos días hábiles del ciclo escolar. Entonces, a partir de que es un proceso normativo, entendemos que la evaluación debe de ser formativa. Por lo tanto, debemos compartir cuál es el concepto de evaluación formativa y su finalidad. El concepto es que se refiere a que manifieste el desarrollo del proceso de aprendizajes en situaciones y escenarios de aprendizaje, es decir, en el aula, en la escuela y en la comunidad, que permiten apreciar la apropiación de los contenidos curriculares por parte de las niñas y los niños, y así como el análisis, la reflexión y la toma de conciencia, obviamente, para la mejora de la toma de decisiones en el proceso. Su finalidad es fomentar la retroalimentación continua de las actividades y los esfuerzos que cada niño y niña realizan para avanzar en un proceso de aprendizaje. Ojo, y esta es la parte muy importante, la evaluación formativa se enfoca en la retroalimentación continua de todos y cada uno de nuestros alumnos para que logren los aprendizajes.
Entonces, del error se aprende, de la falla se mejora, pero lo más importante, que se acompaña todo el proceso de adquisición de aprendizajes a lo largo de todo el trayecto educativo. Esta evaluación formativa tiene muchos elementos, como aquí se establecen en el árbol de la evaluación formativa de la nueva escuela mexicana, que obviamente deben de partir de una didáctica crítica. ¿Y qué es una didáctica crítica? Que considera al otro y que considera los aciertos y errores del mismo docente. Por lo tanto, estamos en una evaluación continua. Es diferente a los enfoques anteriores, porque aquí se pondera que el estudiante debe de tener la voluntad de aprender, que es responsable del aprendizaje, que colabora con la reflexión y la correflexión de lo que sabe, de lo que no sabe y de lo que puede hacer junto con el docente. Por lo tanto, el aprendizaje se da en una interacción social, en espacios comunitarios, en apropiación del mundo cotidiano y de las situaciones reales. Por lo tanto, el rol del docente debe de fortalecer el vínculo pedagógico de guiar el aprendizaje, valorar el esfuerzo, de fomentar la autonomía, de brindar retroalimentación, saber preguntar, saber orientar, trabajar con el error y hacer un ejercicio ético que vamos a desarrollar más adelante con el compromiso de que sus estudiantes sean evaluados en un ambiente de justicia. Por lo tanto, los propósitos de la evaluación es valorar el logro del estudiante, proporcionar información al estudiante que le ayude a mejorar y con ello también modificar la intervención del docente para conseguir los aprendizajes deseados. El rol del estudiante debe ser activo, debe contemplarse la autoevaluación, debe participar en la coevaluación, debe de analizar por qué aprende o por qué no aprende a través de la metacognición, debe tener un pensamiento crítico de lo que sabe hacer y de lo que no sabe hacer, pero sobre todo el fomentar la autonomía y la capacidad de toma de decisiones. Por lo tanto, los medios, técnicas e instrumentos de evaluación son vinculados a la experiencia educativa, es decir, que la evaluación se da con los asuntos reales que viven en la vida real de la escuela y de su contexto. Comentaba hace ratito que es muy importante la ética del cuidado de la evaluación. ¿Por qué? Porque los alumnos perciben sus logros y progresos. Por lo tanto, deben de reflexionar para mejorar. Y por lo tanto, la evaluación es un proceso educativo que gesta y que genera emociones. Por eso tenemos aquí que cuando nosotros promovemos de una manera crítica, reflexiva e integradora, incluyente al alumno dentro de la evaluación, pues tenemos que estar en este semáforo de bienestar. Pero tradicionalmente la evaluación siempre se percibe como una situación de malestar. Y eso no debe de ponderar dentro de la nueva escuela mexicana. La ética del cuidado y de la evaluación, pues obviamente tiene que tener a un docente imparcial, que debe ser consciente de la forma rápida para comunicar las observaciones, que debe de centrarse en el desempeño y no en la persona, de cuidar las formas de hacer la observación, retroalimentando y dando sugerencias muy puntuales. El establecer que si el alumno se equivoca es un proceso de evolución para el aprendizaje. Debemos de favorecer la seguridad y la libre expresión de las dificultades y las dudas, pero lo más importante que se debe dar en un ambiente de respeto mutuo. Finalmente, tenemos que ser sensibles y flexibles en los requisitos de entrega y tiempos para utilizar la tecnología, las tareas, los portafolios. Debemos de considerar la diversidad de contextos y situaciones que pueden condicionar la entrega de los productos de aprendizaje. Debemos tener siempre presente que un entrenador ayuda a identificar aspectos para mejorar el desempeño, que la evaluación no debe ser vista como un instrumento de control y de conducta, y tampoco se debe considerar que todos los alumnados lo realizan de manera correcta. Todos tienen niveles. Me voy a centrar en la retroalimentación, que es un proceso de reflexión y desempeño para atender los criterios clave para ayudar al estudiante. Primero, ser coherente y centrado en las observaciones y sugerencias de los aprendizajes y los atributos de competencia que los alumnos deben de desarrollar. Por lo tanto, debemos ser precisos
y debemos realizarla con la frecuencia y oportunidad para la orientación con cada uno o con el grupo de estudiantes. Entonces, los alumnos se van a ver obligados a tener dudas y solicitar las aclaraciones. Por lo tanto, se debe de observar y regular y controlar la información que se nos está solicitando para que los chicos y nosotros mismos estemos motivados y con voluntad de aprender y lo más importante, que el alumno sea consciente metacognitivamente, motivacional y conductualmente en un alumno activo. Un alumno activo obviamente debe tener principios de autorregulación. Entonces, el principio activo del estudiante tiene que ver con un alumno que participa, que pregunta, que hace tareas, que solicita la aclaración de dudas y por lo tanto el estudiante también puede ayudar a sus compañeros a supervisar y monitorear y regular el aprendizaje. Por lo tanto, estos alumnos tienen un principio de una utilización donde los docentes tenemos que establecer un objetivo, un parámetro, un criterio, un estándar claro que permite el desempeño de los alumnos para desarrollar las estrategias de aprendizaje. También, como comentábamos hace ratito, no solo la parte normativa obliga a los docentes a participar en la evaluación, si la parte normativa también involucra a las familias para que estén atentos en el monitoreo y la autoevaluación de los aprendizajes de sus propios hijos a través de la observación, el acompañamiento en el monitoreo y en la autoevaluación de que ellos son conscientes de las competencias y habilidades que están desarrollando sus hijos para el aprendizaje y no solamente enterarse en las 3 fases de que les dan a conocer las calificaciones, que el alumno acreditó o reprobó parte de su proceso de aprendizaje. Entonces, estas etapas claves del proceso de evaluación obviamente deben de considerar el contenido, la forma de enseñanza y el aprender utilizando los diferentes tipos de evaluación y los instrumentos. Debe responder a qué aprendizaje se quiere evaluar, qué resultados se desean alcanzar y cómo pueden ser valorados. Es decir, el proceso evaluativo empieza con la planeación de las clases y la planeación de la evaluación, que se realiza desde desarrollar el programa de la unidad de conocimiento, en este caso los famosos programas analíticos. Tenemos un programa sintético, que ya les di a conocer, es para todo el país, pero eso se contextualiza y se sitúa a las necesidades de cada centro de trabajo. Entonces, cada centro de trabajo, cada colegiado de docentes, elaboran su programa analítico, es decir, lo que necesita cada alumno y cada escuela dentro de su contexto, para realizarlo posteriormente, llevarlo a la práctica dentro del proceso evaluativo y educativo y por lo tanto diseñamos la elaboración de instrumentos, la aplicación de instrumentos, el análisis de los datos obtenidos, la elaboración de las conclusiones y obviamente la comunicación de resultados para poder valorar respecto a los logros de los estudiantes, la dosificación de los contenidos y la relación de las estrategias de enseñanza-aprendizaje dentro del proceso de formación para tomar decisiones más adelante y realizar los ajustes a la luz de los resultados que nos arrojó todo el proceso y con ello mejorar ciclo con ciclo todo el proceso educativo. Entonces, la evaluación, como un ciclo de formación de evaluación formativa, se inicia en la clase al motivar y orientar a los alumnos, al establecer y socializar los criterios y explorar lo que saben y lo que no saben para que dentro del desarrollo de la clase podamos hacer el monitoreo, control, el resaltar los logros, el promover la autoevaluación y promover la coevaluación y hagamos en el cierre de las sesiones, en el cierre de las unidades, en el cierre de los proyectos, las retroalimentaciones correspondientes al proceso de aprendizaje. ¿Qué momentos de evaluación encontramos? Bueno, tenemos la evaluación inicial, que es la que nos permite poder identificar los niveles de aprendizaje, los niveles de logro a través de diagnosticar y predecir cómo se encuentra la enseñanza y aprendizaje en los diferentes niveles educativos de nuestros alumnos. Nos permite tener un punto de partida para poder establecer
los propósitos o los objetivos de aprendizaje con los cuales vamos a determinar los niveles de logro. Aquí, ya entrando en materia, la evaluación diagnóstica de educación física fase 2 de preescolar, obviamente tiene la intención de realizar una evaluación diagnóstica que permite identificar las necesidades y capacidades perceptivo-motrices, habilidades motrices y capacidades sociomotrices, así como la adquisición de normas, hábitos e higiene de expresión. Durante la aplicación se deberá participar tanto la educadora o auxiliar de educadora junto con el maestro de educación física para poder hacer un trabajo colaborativo dando atención a la diversidad del grupo y del alumnado y, obvio, contribuir al control y desarrollo de la sesión para poder realizar este proceso. La propuesta que vamos a compartir aquí es lo que es la observación participante, donde vamos a hacer la aplicación de la observación y que se propone realizar la organización de diferentes estrategias didácticas como formas jugadas, un circuito de acción motriz, un juego sensorial, un juego simbólico, un cuento motor o libre de exploración, etc. Hacemos el planteamiento de una actividad motriz que suponga cierta dificultad, bien de forma grupal o de forma individual, y el docente realizará la observación del grupo anotando ideas importantes con respecto a los aspectos de si la mayoría de los alumnos lo realiza, si solo alguna parte del grupo lo realiza o si nadie lo realiza. Aquí, a diferencia de la contribución del maestro Macario, esta es una propuesta de observaciones para no ir evaluando alumno por alumno, sino evaluar al grupo de manera general. También se puede hacer de manera individual. De tal manera que si encontramos dificultades específicas con alguno de los alumnos, anotamos los nombres de aquellos niños que presentaron alguna barrera y con ello poder ejecutar cambios en la propuesta. Por lo tanto, podemos facilitar al alumno el superar esas dificultades motrices a través de en esa prueba podamos cambiar los materiales, podamos brindar una explicación con un lenguaje más sencillo y comprensible para los chicos, demostrar previamente las acciones, como superar dificultades en la tarea o no limitar el tiempo en los ítems que requiera al desarrollar cada una de las actividades. Y aquí tenemos el ejemplo del instrumento de la guía de observación participante. Identificamos al grupo, la ficha de observación es colocar las flechas en la columna de observaciones al finalizar la descripción de cada uno de los ítems. Y aquí tenemos, por ejemplo, en el desarrollo afectivo, comentaba el maestro Macario, que aparte de ver lo motriz, pues obviamente tenemos que ver las conductas, la forma de interacción, la forma de socialización, el desempeño individual de cada uno de los chicos para poder establecer observaciones objetivas que percibimos en el momento de la clase, ¿no? ¿Qué aspectos vamos a observar? ¿Qué emociones detecta a través de que los alumnos tienen los chicos como actitudes de llanto, tristeza, enojo, rabietas, estar contentos o tranquilos? Demuestra confianza o seguridad en sí mismo, si experimenta con espontaneidad aquello que le gustaría probar en los juegos, si tiene iniciativa, si toma decisiones en el juego. Dentro de las habilidades motrices podemos observar las de manipulación a través de diferentes actividades como atrapar una pelota que previamente se deja caer, eh, rodar una pelota en el suelo con una mano, abrochar un botón, levantar una canica del suelo tomándola con los dedos, cuando dibujan el papel con los lápices o los crayones y hace líneas hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro. En la locomoción, si camina sobre una línea dibujada en el suelo, alternando pie derecho y pie izquierdo, sin juntarlos, si puede caminar sobre las puntas de los pies, si puede caminar en dirección hacia atrás, si puede correr hacia adelante, si puede correr en zigzag, si salta hacia arriba o con pies juntos, si se desplaza arrastrando su cuerpo por el suelo con apoyo de brazos y piernas, si se desplaza en cuadrupedia o en el suelo. Podemos ver la función de estabilidad, si puede rodar lateralmente o rodada de tronco, o si puede agacharse hacia adelante sin caerse. Podemos también observar las capacidades sociomotrices, en la interacción, comunicación con los demás, si juega sin rechazar a sus compañeros, si es capaz de jugar sin quitar el material a otros, si participa en el juego, si juega solo o en paralelo, si busca un adulto en su juego, si juega indistintamente con todos o con todas,
En la expresión corporal, si es capaz de representar a personas y situaciones en el juego, ya sea muecas de alegría, tristeza, enojo, etc. Y obviamente las demás capacidades motrices, como la corporalidad, si localiza grandes segmentos corporales, la espacialidad, si se ubica delante, atrás, adentro, afuera, arriba, abajo, en referencia a un objeto, hacerse pequeño o grande, en equilibrio, camina de puntitas siguiendo una línea, si tiene ritmo, si da palmadas tratando de seguir el ritmo con la música, etc. Entonces, aquí lo que hice fue unir los momentos de evaluación, diagnóstica o inicial, y poner un ejemplo. Ahora vamos con la evaluación de proceso, que se realiza a lo largo de todo el trayecto educativo, y obviamente esta se tiene que basar en la retroalimentación continua, donde se van a enfatizar gestos o conductas de manera explícita, donde lo que buscamos es si se adapta mejor a la evaluación por criterio, realizándose pruebas objetivas de observación o habilidades específicas. Y luego tenemos la evaluación final, que se realiza al final de cada uno de los niveles propuestos y es sumativa, que constata el nivel adquirido por el alumno y por el grupo, donde se valora el rendimiento final y determina la eficacia del proceso y se realiza a través de pruebas de rendimiento de observación. Y bueno, aquí tenemos una evaluación progresiva o continua en educación física fase 3 de nivel primaria. Les vuelvo a recordar que los elementos se toman del programa sintético al analítico y aquí hablamos de la fase 3, que es primaria, grado, primer grado, elemento y motricidad. El elemento de trabajo es la motricidad, que se... Perdón, vamos a admitir a los compañeros. Y que el contenido tiene que ver con capacidades y habilidades motrices. El PDA o proceso de desarrollo y aprendizaje utiliza patrones básicos de movimiento ante situaciones que implican explorar los diferentes espacios, el tiempo, los objetos para favorecer el conocimiento de sí. Y entonces, en las actividades de la sesión, nosotros desarrollamos las actividades que obviamente tengan que ver con este elemento, con este contenido y con este PDA. Y bueno, aquí como contenidos, rápidamente es repartir a cada niño un aro y al son de una melodía imitarán las acciones que el maestro vaya realizando con dicho aro, como es rodarlo, llevarlo por la cintura, saltar de aquí fuera, lo ponemos arriba y abajo, desde la cabeza, etc. Otra actividad es desplazarse en el área de trabajo moviéndose al ritmo de la música, solos, de la mano o de un amigo, haciendo equipos, pueden hacer trenes, según se indique por parte del maestro y al parar la música, dará varias explicaciones de dar 3 palmadas, de contar 5 pasos o los propios alumnos se les pide una interacción donde ellos indiquen la consigna que todos podrían realizar. Luego, representar mediante gestos y movimiento acciones que podemos realizar con nuestro cuerpo, como andar, correr, permanecer inmóvil, bailar, mantener el equilibrio, escribir, amasar y recortar. Poner una actividad como la del escultor, organizados en parejas, un niño colocará a un compañero en diferentes formas, colocando diferentes posturas con sus brazos, sus piernas, sus troncos, quedando inmóvil como una obra de arte. Y finalmente, identificar las distintas partes del cuerpo a través de un cuento o canción con semejanzas, tocando a las partes del propio cuerpo, señalando las partes del cuerpo de un compañero, etc. ¿Qué tenemos con esto? Bueno, podemos utilizar una escala de estimación, vuelvo a recordar, pertenece a la fase 3, primer grado, el elemento es la motricidad, el contenido son capacidades y habilidades motrices, el PDA o proceso de desarrollo de aprendizajes utiliza patrones básicos de movimiento ante situaciones que implican explorar los diferentes espacios, el tiempo y los objetos para favorecer el conocimiento de sí. Y bueno, los docentes diseñamos los indicadores y nosotros ponemos la escala de estimación, en este caso, de 3 niveles de logro. Logrado, en proceso o por lograr. Por lo tanto, los indicadores tienen que estar conectados con las actividades que comentamos hace ratito. Por lo tanto, aquí la propuesta de indicadores es logra discriminar las acciones motrices de locomoción, manipulación y estabilidad. Lo logra, está en proceso o está por lograr. Puede reptar, saltar, correr, atrapar, lanzar, rodar, empujar, girar, golpear objetos o elementos, manteniendo el control de su cuerpo al participar en actividades físicas y juegos. Bueno, tenemos los 3 niveles de la escala de estimación.
Controla su cuerpo al realizar acciones motrices como avanzar y parar de forma rápida, cambiar de dirección y esquivar objetos. Reconoce la utilidad de las actividades de locomoción en situaciones cotidianas. Reconoce el para qué le es útil realizar actividades de manipulación en situaciones cotidianas. Reconoce la utilidad de tener control de su cuerpo en la realización de actividades comunes. Participa con entusiasmo en la relación de las actividades motrices y juegos. Como ustedes pueden observar, los indicadores responden a las actividades que en la sesión, la unidad didáctica o el proyecto de desarrollo o servicio puede trabajar el docente de educación física con los alumnos. Finalmente, vamos a hablar de la evaluación final o sumativa en educación física. Aquí el ejemplo se encuentra en la fase 6 de secundaria. Y bueno, tenemos fase 6 secundaria, pertenece a primer grado secundaria. Aquí vamos a evaluar, como es sumativa e integral, los tres elementos del programa sintético: la motricidad, la corporeidad y la creatividad motriz. Los contenidos son tres: capacidad y habilidades motrices, potencialidades cognitivas y expresivas motrices creativas y la relación de la interacción motriz. Los procesos de desarrollo y aprendizaje son tres, uno para cada contenido: explorar las capacidades y habilidades y destrezas motrices, poner en práctica los elementos de la condición física en actividades motrices y poner a prueba la interacción de las situaciones de juego, iniciación deportiva y deporte educativo. Como pueden observar, esta propuesta de evaluación es integral, es decir, vamos a evaluar el todo y por lo tanto, en esta propuesta de evaluación lo vamos a hacer en dos etapas. Una de primer nivel o de carácter práctico, donde se aplican actividades específicas centradas en cada uno de los tres elementos del programa sintético, y las actividades pueden ser modificadas de acuerdo a las características del contexto, es decir, no es una prueba estandarizada, sino que la podemos ajustar a las materiales, condiciones y características de nuestro centro de trabajo. Luego, la concentración de los resultados se realizará con un instrumento específico donde cada docente puede realizar la aplicación de las actividades y las observaciones, y finalmente puede ser un complemento de la práctica de un cuestionario de carácter teórico que conforme lo que presenta al término de su situación didáctica, de su unidad didáctica o de su aprendizaje por proyecto. Esta acción se realizará con los alumnos con un instrumento previamente multiplicado por ellos, de acuerdo a la estrategia que mejor convenga al docente por aplicar. Y bueno, aquí tenemos el instrumento para poder realizar la evaluación del primer grado de los alumnos y tenemos el elemento del plan sintético de educación física, el contenido. El elemento del plan sintético es la motricidad, la corporeidad y la creatividad. El contenido: capacidades y habilidades motrices, potencialidades cognitivas y expresivas y la interacción motriz. Y el proceso de aprendizaje: explorar las capacidades, poner en práctica los elementos y poner a prueba la interacción motriz. Y aquí tenemos a los alumnos. ¿Qué actividad va a permitir evaluar el primer contenido? Jugarán caras y gestos. Segunda actividad para evaluar la corporeidad: bailarán diferentes ritmos musicales utilizando objetos. Tercer contenido se va a realizar a través de jugar rugby modificado. Y podemos aquí tener 4 criterios, donde lo hacen muy bien, lo hacen regular o lo hacen de manera suficiente. Y aquí quiero resaltar que ningún alumno reprueba o que ningún alumno es señalado como no capaz. En los dos instrumentos que he compartido, jamás se está utilizando el proceso de exclusión o de reprobación, sino que es o en proceso de desarrollarlo o tiene los elementos mínimos necesarios para desarrollarlo, pero puede mejorar. Y aquí está el otro instrumento que tiene que ver con la parte teórica, donde aquí yo estoy solamente ponderando la actividad 1 y la actividad 3. Es el alumno reflexione si en equipo cada uno de los integrantes pudieron proponer 2 expresiones corporales que permitan mejorar su corporeidad. Y obviamente ellos tienen que contestar cada una de estos cuestionamientos
reflexionando sobre su experiencia, reflexionando sobre su interacción y reflexionando sobre sus posibilidades de poder hacerlo o no poder hacerlo y explicar el por qué, si lo lograron o no lo lograron. Y en la última actividad que tiene que ver con esta parte del deporte, ellos tienen que reflexionar si las acciones de movimiento, si las acciones de juego fueron las adecuadas o no adecuadas, si fueron capaces de integrarse en conjunto y en equipo o no, y explicar las situaciones por las cuales tomaron decisiones para poder desarrollar su proceso de trabajo. Bueno, hasta aquí, como el ponente anterior, debemos dejar claros que tenemos la posibilidad de utilizar diferentes técnicas, instrumentos que nos permiten evaluar conocimientos, habilidades, actitudes y valores. El día de hoy yo he compartido 3 que tienen que ver con la guía de observación, que nos permite poder observar conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Sobre el desempeño de los alumnos a través de un cuestionario teórico, donde podemos hacer preguntas sobre el procedimiento, que nos permite saber conocimientos, habilidades de manera preponderante. Finalmente, también utilizamos dentro del cuestionario el interrogatorio. Mi compañero Macario comentaba que él lo hace de manera directa. Nosotros lo podemos hacer de manera indirecta a través de un cuestionario que nos permita utilizar tipos orales escritos de pruebas. Por su atención, muchas gracias. Estos son los correos de contacto y espero haber sido muy claro y didáctico de que estamos en un proceso de transformación y adaptación con la nueva escuela mexicana y estamos a la orden. Muchas gracias. Excelente, maestro. Un aplauso bien, bien fuerte. Enciendan sus cámaras, por favor. Cámaras abiertas. Excelente, maestro. Bueno, hemos tenido 2 visiones hoy claritas, desde lo práctico y desde el fundamento epistemológico, podríamos decirlo. Está bien, muy bien estructurado esta nueva visión. Y bueno, me encantó muchísimo la estructura, maestro. Lo felicito por el orden que tiene un orden bien programático, punto a punto, y eso es claro, digamos, toda la evolución que hemos tenido y que ha tenido la escuela mexicana, y bueno, de alguna manera va a ser un referente. Entonces vamos a abrir las opción para que levanten la manito, por favor, para los que quieran participar, los que quieran aportar, los que quieran ampliar la información, los que quieran decir algo, mejor dicho, aportes, comentarios, preguntas, lo que quiera decir ahí. Un saludo especial a la profe Gina Ordaz, que la veo por acá ya conectada. Ya llegamos a 40 personas, profe Víctor, y con Partido de Colombia, eso es todo un récord. Un sábado a las 7:30 de la noche, pues madre, vamos súper bien. Eh, por ahí veo un micrófono abierto, pero es necesario que levantemos las manitos, maestros, porfa. Levantemos la manito, que ese es como el orden. En la parte inferior hay una cosa que dice reacción o reacciones, y ahí le permite levantar la mano. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Vi un micrófono abierto, pero bueno, ya lo cerré. Profe Luis Fernando, profe, abra el micrófono y abra la cámara y cuéntenos un poquitico de usted y lo que nos vaya a decir, bienvenido sea. Gracias, muy buenas noches. Un saludo desde San Juan de Pasto, Nariño, Colombia. Bueno, yo soy docente universitario. Bueno, y en realidad, pues, inicialmente quiero felicitar, pues, al doctor. Una, una muy buena socialización en cuanto a este tema. A mí me surge solamente una pregunta con respecto, pues, a la evaluación. En este caso, yo manejo la parte de danzas, ¿no? Teniendo en cuenta esa parte evaluativa, me genera, pues, a mí siempre hay esas dudas, pues, de los bailarines, en este caso de los estudiantes, incluso de estos estudiantes maestros que van a empezar a formar también. ¿Cómo sería esa parte evaluativa a estos estudiantes de educación física que de pronto se les dificulta, que no tienen esa movilidad corporal, que tienen los 2 pies izquierdos, como lo decimos? Entonces,
es difícil, ¿no? De pronto hay esa valoración que uno les hace, bueno, sí, su desempeño, que se esfuerza, que se sacrifica, bueno, que toda esta parte en cuanto a la danza lo genera, pero que en realidad se le dificulta. Entonces, uno no puede, bueno, no puede evaluar, o una persona siempre decimos, bueno, no es un 0, no es un 2, no es un 1. De pronto se valora esa opción que él hace, que intenta, pero sí es difícil evaluar este proceso y más aún en una persona que va también a formar. No sé si soy claro y me gustaría tener como alguna respuesta frente a ello. Gracias. Claro, con gusto. Definitivamente nunca debemos de perder el enfoque como profesores universitarios, que también tu servidor es. Yo formo desde hace 25 años licenciados en cultura física, desde el enfoque de la educación física como una de las áreas de desarrollo del cultor físico, y alguna vez dimos una materia que era educación musical y lúdica. Y efectivamente tenemos alumnos que tienen doble pie izquierdo, ¿no? Y digo doble pie izquierdo porque por la falta de estimulación que tuvieron a lo largo de la vida, no son coordinados para ese tipo de habilidades y destrezas, pero sí son hábiles y diestros en otro tipo de disciplinas. Aquí me parece que lo más importante, como lo hemos comentado dentro de la evaluación formativa, no todos somos expertos en todas las expresiones motrices. Por ejemplo, yo soy nadador, sé un poco de básquetbol, un poco de voleibol, lo necesario desde el enfoque educativo para poderlo enseñar, pero no soy experto. Experto soy en natación y ahí soy súper rígido como disciplina especializada. Entonces, si nosotros estamos en la formación de docentes, si el alumno es capaz de moverse en lo básico, en lo suficiente, pero además eso lo complementa con un enfoque muy claro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la danza, bueno, en mi caso, por ejemplo, como nadador, soy un hombre que fue adaptado a los movimientos cíclicos y a patrones de movimientos regulares, como lo es el ciclismo, pero a los irregulares o a los de cambios de ritmo, como es el baile y la danza, yo puedo decir que soy torpe, pero eso no significa ni no me quita el expertise de poder enseñar a alumnos que tienen esos dones y poder montar una coreografía, poder montar una tabla rítmica, poder poner una ronda sin ser un experto en la danza y en el arte. Entonces, creo que lo más importante del proceso evaluativo es qué queremos, qué formamos y qué tipo de desempeño se están realizando. Y yo puedo decir en mi experiencia de 30 años como docente que teníamos alumnos malísimos en la danza y en el baile y buenísimos para poner coreografías. Y uno decía, ¿cómo es posible? Bueno, porque el enfoque educativo nunca se perdió. Entonces, no estamos formando bailarines, no estamos formando entrenadores, no estamos formando atletas, estamos formando educadores. Y si tiene toda la gama de elementos para ser un educador físico, entonces puede tener un 6 en su materia y ser un 10 dando clases, porque hay gente que tiene 10 en la materia y son un 6 dando clase. Entonces, volvemos a esta parte de que la calificación no representa la verdadera formación de cada uno de los estudiantes, de cada uno de los docentes y de las competencias y habilidades que hemos desarrollado a lo largo de la vida. Esa sería mi respuesta, maestro. Excelente, maestro. Muy, pero muy Muchas bien gracias. aportado. Bueno, tenemos en este momentico en el chat, he colocado la información si alguien quiere tener esta conferencia y la anterior, por favor se comunica conmigo a mi WhatsApp más 57 315 660 5981. Me escribe su nombre completo, el país, ciudad de residencia, su perfil académico, su perfil laboral, si tiene alguna especialidad en el mundo del deporte, otra especialidad, para poderle enviar el enlace en el canal donde va a quedar colgada esta conferencia y la anterior. Y bueno, ahí encuentra 460 conferencias majestuosas. Me gustaría escuchar a mis queridos Buenas estudiantes. noches. Profe Gaspar Usugari, ¿desde dónde nos acompaña? Soy peruano. Buenas Listo, noches. lo escuchamos, maestro. Le digo, no sé si nos podría facilitar su número WhatsApp
que dice Está, mediante el chat, por favor. está en el chat, maestro. Ya lo escribí en el chat. Lo he escrito 3 veces, maestro. No logro ver en el chat. No sé si lo podría enviar de nuevo, por Ahí lo favor. volví a colocar, maestro. Listo, gracias, muy amable. Listo. Bueno, me gustaría escuchar a mis queridos estudiantes. Arranquemos por mi maestra Joana Rosso. Arranque, maestra. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente. Ok. Al maestro, muchísimas gracias por su ponencia, estuvo muy buena. Yo pues tengo muy poca experiencia en la parte pues de enseñanza con niños. He tenido en ocasiones actividades con ellos, pero pues todo este proceso que estamos teniendo acá con este técnico laboral ha sido muy nutritivo y la verdad me ha gustado mucho en lo que nos ha explicado hoy de la nueva escuela mexicana de toda la parte de la evaluación. Hay una parte en la que decía que pues para evaluar no en los formatos que tenía de evaluación no tenía esa parte negativa donde decía que no es capaz o no lo puede hacer o esa parte me gustó mucho porque siempre pues hasta donde uno recuerda en su tiempo de estudio de colegio estaba o no lo hizo o no realiza o el deficiente o el insuficiente, bueno, ahorita pues con números y demás. Pero esa parte me agrada mucho de que no se está como esa parte negativa para evaluar, sino que es como el proceso de estar en proceso de aprender y lo puede realizar y más adelante pues mejorará, ¿no? Me imagino. Me gustó mucho esa parte. Bueno, muchísimas gracias, maestra Joana Rosso. Bueno, me gustaría escuchar a mi querida maestra. ¿Estás por ahí, mi querida maestra de Dagua? No te veo, no te veo, mi querida maestra María Antonia Mamián. Profe María Antonia, Aquí voy. arranque. Me cayó un poquito mal el clima de agua acá. No me pareció muy bueno porque, o sea, eh, he aprendido de estas dos ponencias que independientemente nosotros no veníamos aplicando un medio de evaluación o algo calificativo, pero por decirlo, en los grupos de adulto mayor como nosotros ahora sí estamos manejando una temática basada en unos formatos y tenemos que usar una metodología basada se llama hoy en día la Carta de la Vallecaucanidad o la Cátedra de la Vallecaucanidad. Entonces, en intermedios, a medida que uno va realizando por medio de los juegos o de alguna actividad, ya sea psicomotriz, casi siempre trato de decirle, ya sea a los adultos mayores o a los niños, que entendieron, que no les ha quedado claro, en qué los puedo retroalimentar o cómo me retroalimento a través de ellos, de sus respuestas. Y no lo había visto como un medio calificativo, pero me parece que es una interacción que uno tiene y a su vez, pues uno se califica y está calificando automáticamente a los demás. Entonces, es una manera de evaluar que la verdad no la tenía perspectivamente como focalizada, pero pues de que el tema que uno está dando sí le quede claro a los que nosotros estamos, o con las personas que estamos interactuando. Gracias. Excelente, maestra, muchas gracias. Profe Diego Ríos Polanco, ¿anda por ahí, profe Diego? Aquí estamos, profe. ¿Cómo vamos? Excelente, maestro, te escuchamos Bueno, profe, ¿me escuchan? perfectamente. Sí. Sí, Profe, hágale que bueno, estamos con el partido ya, muchas pero gracias al hágale. profesor. Una ponencia muy buena sobre donde nos habló de la nueva educación mexicana y sobre la evaluación. Pues sobre lo que nos decía el profesor, creo que la nueva educación mexicana aspira a ser más inclusiva, más equitativa y relevante para las necesidades de la sociedad, donde prioriza el desarrollo integral de los estudiantes y promueve una diversidad de la cultura. Entonces creo que fue muy bueno y muy buena esa ponencia. Muchísimas gracias, mi profe.
Profe Gracias. Valentina, ¿estás por ahí, profe Valentina? Profe Valentina. Ah, está con el bebé, te escuchamos ahí. Estás con el micrófono cerrado, Valentina. Perdón. Muchas gracias a los dos ponentes de hoy. Realmente la información fue muy clara. Hay cosas que de pronto uno pues como que es, como estamos igual aprendiendo, pues estamos en este momento pues estudiando. Realmente hay cosas que no sabía, que no tenía claro, entonces, pero hay muchas otras que sí, realmente como que terminé de afianzar esa información que ya tenía. Muchísimas gracias. Bueno, qué chévere, muy bien. Vamos ahora a entregarle un pequeño detalle a nuestro maestro, un pequeñísimo detalle, maestro, un momento que estoy cuadrando acá el regalito. Valentina me dice si están viendo mi pantalla ampliada. Sí, profe. Muy bien. En nombre de República de Colombia, Politécnico Nacional de Artes y Oficios, PONAO, Seccional Cali y Buenaventura, certifica que Víctor Arenas Pérez participó en el programa de técnico laboral por competencia en recreación y deportes como apoyo educativo, siendo ponente virtual del tema evaluación del aprendizaje en educación física con una intensidad de 1 hora y 30 minutos, dado en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, a los 8 días del mes de junio del 2024. Firma Eibar Bravo Hurtado, director, coordinador, agentes, convenios y servicios educativos. Finalmente, es director y coordinador académico del programa PONAO. Fuerte ese aplauso, que se vea, que se vea, que se vea. Maravilloso, maestro. Muchísimas gracias. Y bueno, regálenos ese mensaje final, maestro Víctor, puesto que con esa gran experiencia vamos a tenerlo más adelante porque usted tiene otros temas que compartirme. Por ahí me chismosearon que usted maneja la recreación como pececito en el agua, que lo vieron con pelotas, con balones, que con una cosa y con la otra, que era majestuoso todo eso. Entonces sí que me gustaría tenerlo más adelante con el tema porque estamos pensando en hacer un diplomado en recreación y bueno, me gustaría tenerlo por ahí. Estoy organizando algunas cosas y que nos regale toda esa parte de recreación que podemos llevar a nuestra práctica. Regálenos ese mensaje, maestro, para cerrar. Con mucho gusto. Bueno, yo estoy muy agradecido con Colombia. Tuve la oportunidad de estar en el 2017 a través de una asociación de profesores ahí en la zona amurallada que tienen en Colombia, que es maravillosa. Cartagena de La verdad, Indias. es correcto. Y ahí tuvimos la oportunidad de conocer a muchísima gente, a gente súper maravillosa, gente súper preparada. Entonces, compartir experiencias con ustedes a mí siempre me ha enriquecido. Eh, He tenido la gran oportunidad de poder compartir lo poquito que sé y de poder hacer práctica también con fines dentro de esta política de inclusión. Lo que le compartieron fue actividades lúdicas con fines de inclusión en educación física. Eso lo vimos en Baja California. Y bueno, no creo. Estoy seguro que es un maravilloso programa de formación el que están haciendo, donde están formando a personas en zonas, por lo que observo, muy alejadas, donde van a tener la oportunidad de tener un profesional altamente capacitado, desarrollado en competencias para dar actividad física, deporte y recreación a los que más lo necesitan. Este programa que están desarrollando me parece maravilloso porque va a permitir dar esos niveles de igualdad a toda la sociedad en Colombia y ojalá lo podamos reproducir en muchos de nuestros países hermanos aquí en Hispanoamérica. Esa sería mi contribución. Muchas gracias. Bueno, fuerte ese aplauso, fuerte, fuerte. Y bueno, mañana tenemos dos maravillosas conferencias. Una profe que se estrena en el mundo de las conferencias internacionales, que me dijo, profe, yo voy a hacer el esfuerzo y voy a estar ahí.
y fue en último momento que nos escuchó porque fue un profe que lamentablemente en la universidad le pusieron a trabajar mañana, que era el profe Manuel Elles, pero la universidad manda, así de sencillo. Y de Nicaragua vamos a tener una experiencia muy chévere, un estudio científico donde han visto cómo la educación física hace unos cambios en niños de segundo de primaria. O sea, todas esas cosas lo estamos viendo aquí para que nos podamos permear y mirar todo lo que hay. Para todos, de verdad, muchas gracias. Casi 40 personas reunidas, casi 8 de la noche. Un abrazo, Dios les bendiga y nos vemos mañana tempranito. Maestra Tere, para usted allá, 10 de la mañana. Aquí, 8 de la mañana. Mi doctor Ángel Gutiérrez, un abrazo enorme. Y que allá también tú estás ya casi 9 de la noche en Michigan. Un abrazo a todos. Chao, chao. Nos vemos. Bye, bye. Me regalan unos minuticos los estudiantes del PONAO. Voy a cerrar aquí.